Otro concepto importante que tenemos que ver es lo que denominamos isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas que catalizan exactamente la misma reacción, que generan el mismo producto, pero que varían entre sí por la afinidad del sustrato. ¿Qué tipo de situaciones nos llevan a tener enzimas? Por ejemplo, cuando tenemos enzimas que tienen diferentes subunidades que están codificadas por genes diferentes, como el caso de la creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima dimérica que tiene dos subunidades y esas subunidades pueden ser de tipo M o de tipo B. Estas enzimas lo que hacen es catalizar el cambio de fosfocreatina a creatina para conducir a la refosforilación del ADP y la recuperación de ATP como fuente de energía. Eso sobre todo se da frente a la necesidad del metabolismo anaeróbico y es extremadamente importante en tejidos que son muy exigentes en el uso de energía, como el caso del músculo, como el caso del miocardio, como el caso de las células cerebrales. ¿Cuántas isoenzimas hay? Y va a depender de las combinaciones de subunidades. Por ejemplo, podemos tener una isoenzima que tiene dos subunidades M, que viene de músculo. O podemos tener una isoenzima que tiene las dos subunidades B, que viene de brain, de cerebro. O podemos tener una isoenzima que tiene una subunidad M y una B, que también reciben el nombre de CK3, CK1 y CK2. La CKMM es propia de o se expresa a nivel muscular. La CKBB es propia del tejido cerebral. Y la CK cardíaca, la creatinquinasa cardíaca, es la que recibe el nombre de isoenzima MB. Ustedes van a ver que, por ejemplo, hoy en día cuando queremos hacer el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio, el médico lo que pide es el dosaje de CKMB en sangre. Esta enzima, si no hubiera rotura de las células miocárdicas, como pasa en el infarto, estaría en sangre a niveles muy bajos. Cuando el miocardio se rompe por el caso del infarto, los niveles de CKMB aumentan en sangre, ¿sí? Entonces es un indicador que se utiliza para la detección del infarto agudo. Luego podemos tener también como isoenzimas a enzimas que tienen subunidades únicas, pero que pueden estar en localizaciones diferentes en el mismo tejido. Un ejemplo es el caso del aspartato aminotransferasa, que también se denomina AST o también la llamamos GOT. Esta enzima, aspartato aminotransferasa, cataliza la transaminación de aspartato en presencia de alfa-acetoglutarato para dar oxalacetato más glutamato. Esta enzima se produce en diferentes tejidos, en el hígado, en el miocardio, en el músculo, y a su vez dentro de cada célula tiene dos isoenzimas diferentes. Una enzima que está ubicada en el citosol y una enzima que está ubicada en la mitocondria. ¿Cuál es una de las principales funciones de esta enzima? Si ustedes se fijan, aquí en el citosol tenemos la glicólisis y la generación de equivalentes de reducción, pero estos equivalentes de reducción necesitan llegar a la matriz mitocondrial, al interior de la mitocondria, para poder transferir electrones a la cadena de transporte de electrones y generar ATP. ¿Cuál es el problema? El NADH no puede pasar por sí solo a través de la doble membrana de la mitocondria, entonces necesitamos un sistema de transporte indirecto de esos equivalentes de reducción. Y ese sistema de transporte indirecto recibe el nombre de lanzadera de malato aspartato, porque ustedes ven aquí que lo que vamos a hacer es básicamente convertir aspartato a oxalacetato y el oxalacetato reducirlo a malato para recibir los electrones del NADH. El malato reducido va a ingresar a la matriz de la mitocondria, va a cederle sus electrones al NAD y va a generar NADH. Este NADH le va a poder ceder los electrones a la cadena respiratoria. El malato oxidado a oxalacetato va a ser convertido de nuevo a aspartato y el aspartato va a salir otra vez al citosol. Fíjense que aquí la conversión de oxalacetato a aspartato o de aspartato a oxalacetato está realizado justamente por la aspartato aminotransferasa, que puede estar en su isoenzima citosólica o bien en su isoenzima mitocondrial.
Otro ejemplo de isoenzimas son aquellas enzimas que están en el mismo compartimiento celular, pero en órganos o tejidos diferentes. Y un ejemplo muy importante es el caso de la hexoquinasa y la glucoquinasa. Estas dos enzimas son enzimas citosólicas, pero en el caso de la hexoquinasa, esta se produce en las neuronas, en el eritrocito y en el músculo, mientras que en el caso de la glucoquinasa es específica del hígado. Estas enzimas catalizan el primer paso de la glicólisis, que es la fosforilación de glucosa a glucosa 6-fosfato en presencia de ATP y magnesio. Entonces, aquí ustedes ven la palabra hexoquinasa que va a aplicarse en todos estos tejidos, y si fuera en el caso del hígado, lo que vamos a tener es glucoquinasa en este primer paso. Entonces, la reacción y el sustrato son exactamente iguales. La diferencia, si ustedes se fijan aquí, es la Km. En el caso de la hexoquinasa, la Km es bajísima, 0,1 milimolar, significa que la hexoquinasa es de alta afinidad por su sustrato, mientras que el caso de la glucoquinasa, la Km es mayor, 10 milimolar, significa que la glucoquinasa es de baja afinidad para su sustrato. Y esos son ejemplos de isoenzimas.